Somos fabricantes de programadores de riego y equipos de fertirrigación. Estamos en Almería, nacimos en Almería. Yo soy hijo de agricultores, entonces pensamos en dar las charlas, pensamos en hablar sobre sensores, las ventajas de uno, las ventajas de otro, pero como vimos que todos al final íbamos a hablar de lo mismo, pues entonces decidí cambiar un poco la presentación y hablar de dónde venimos, dónde estamos ahora mismo y dónde pensamos, hacia dónde deberíamos ir desde el punto de vista de un fabricante de programadores de riego. Voy a hablar cómo regaban nuestros abuelos, porque fueron nuestros abuelos los que empezaron regando aquí y actualmente los que están regando son los nietos. Entonces, mi abuelo estaba obligado, o nuestros abuelos estaban obligados a tener un periodo de riego entre 7 y 15 días, porque era cuando ellos tenían sus turnos de riego. Existía la persona aquella que se llamaba el relojero, que era el que le daba el turno de riego y tenía que regar pues cada 15 días. De esa manera, y además regaba, hacía riego a manto, él no podía controlar nada. En este momento, el 50% del agua que se aplicaba al cultivo se perdía, pero nuestros abuelos no podían hacer nada. Nosotros sí que vamos a ver qué podemos hacer. En aquel escenario, en aquel momento, nuestros abuelos disponían de unos acuíferos que no estaban contaminados y no estaban sobreexplotados. ¿Qué tenemos hoy en día? Desde entonces hasta ahora surgió el riego por goteo, lo que nos permitió tener un bulbo de agua de sobre unos 30 centímetros. Podemos tener turnos de riego de quizás menos de lo que aquí digo, entre 7 y 15, entre 5 y 7 minutos, que serán los tiempos que nos permitirán llenar las tuberías de nuestra red de riego. Con respecto al abonado, antes teníamos un abonado de fondo y de cobertera y un abonado que lo echábamos manualmente con un pequeño cacharrito en el propio agua de riego, y el control de cómo ese abono iba en el agua de riego era visualmente, por el color del agua, si estaba más oscura o estaba más clara. Actualmente seguimos teniendo un abonado de fondo, pero ha surgido la palabra fertirriego, que es el aporte del agua, como todos sabemos, y de fertilizantes controlados. Y sobre los acuíferos, los nietos, las personas que están regando hoy, disponen de unos acuíferos que están bastante contaminados y bastante sobreexplotados. Hay estudios de la Junta de Andalucía que demuestran que el aporte de agua hacia los acuíferos es menor que el agua que estamos extrayendo. Y eso hay que frenarlo, porque sin agua todo esto no estaría, y tampoco estaríamos nosotros aquí si no tuviésemos agua. Entonces tenemos que cuidar los acuíferos. ¿Cómo? Pues nosotros pensamos que aquí se ha olvidado un poco el ambiente. La planta depende no solo del suelo, sino depende también del ambiente, del entorno que hay alrededor de ella. Entonces tenemos que hacer un balance, tenemos que conocer y tenemos que manejar ese suelo y ese ambiente. Y así seremos más eficientes. ¿Cómo podemos hacerlo? Usando la tecnología. Si comparamos la tecnología que tenía nuestro abuelo, era un teléfono en el pueblo para todos. Hoy en día llevamos un smartphone en el bolsillo y hay personas que tienen hasta 2, incluso más. Tenemos que aprovecharnos de eso. El teléfono de ahora, evidentemente, no solo sirve para hablar como antes. Ahora llevamos un ordenador en el bolsillo y el agricultor se tiene que aprovechar de eso. Bueno, como hemos visto, hay que conocer el suelo, hay que conocer el ambiente. Con respecto al suelo, hay que prepararlo antes del cultivo, hay que hacer un muestreo representativo, tenemos que saber cómo es nuestro suelo antes de plantar y antes de manejarlo.
Durante el cultivo, pues iremos midiendo, tendremos que usar esos sensores de todos los que hemos estado hablando. Sensores hay muchos. Esos sensores deben de conectarse a un equipo de riego, o bien usando un data logger, o bien directamente al equipo de riego. De esta manera, el controlador de riego, tendremos nuestras gráficas, como se ha dicho. Las gráficas hay que saber interpretarlas, con lo cual tendrá que haber empresas de asesoría agronómica y tendrán que decirle al agricultor cuándo, cómo y cuánto tiene que regar, con el fin de minimizar el consumo de agua y el consumo de fertilizantes, y de esta manera contaminaremos menos esos acuíferos que tanto necesitamos. De esta manera, si conseguimos que nuestros equipos, aparte, proporcionen una nutrición equilibrada, conseguiremos una mayor calidad y una mayor cantidad de productos. Pero, además, si nuestra planta está fuerte, tenemos una planta fuerte porque le estamos proporcionando un suelo fértil, la planta creará sus propios medios de defensa, con lo cual minimizaremos el impacto de plagas y enfermedades. De esta manera estamos reduciendo también el aporte de fitosanitarios. Y una cosa muy importante, nuestros equipos de riego tienen que ser capaces de hacer un registro de todo lo que está pasando en nuestra finca. Ese registro no solo tiene que ser del suelo, no solo tiene que ser del clima, sino un registro de cómo se han desarrollado nuestras plantas, de qué han producido nuestras plantas, cuánta agua hemos consumido, cuánto fertilizante. Bueno, ya se ha dicho antes que como mínimo tenemos que medir 3 parámetros en el suelo: la conductividad eléctrica, el contenido del agua, la temperatura. Y si tenemos este registro de datos, nos va a permitir a nosotros saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Entonces podremos tener nos aparece la palabra sostenibilidad, de la que tanto se está hablando. De esta manera vamos a minimizar, como hemos dicho, el consumo de agua. Con respecto al ambiente, si comparamos los registros de datos que tenían nuestros abuelos, era el refranero. Cada mes tenía su refrán. Por ejemplo, en abril aguas 1000. Y los métodos de predicción que nosotros podemos tener con la tecnología, ellos las tenían con las cabañuelas. Actualmente podemos consultar a través de Internet, usando nuestro móvil o un ordenador, las predicciones meteorológicas que nos ofrece AEMET. ¿Sí? Podemos tener nuestros propios datos de nuestra propia estación meteorológica. Cuando yo tengo un invernadero, mi invernadero lo podemos clasificar porque tiene 2 partes: una solana, la parte que le da el sol, una umbría, en la que le da la sombra. Ahí nosotros podremos incidir con nuestros controladores de clima o nuestro controlador de riego, manejando la manta de sombreo y dándole a la planta las condiciones con respecto a sol o con respecto al sol más idóneas. Un invernadero también tiene su norte y su sur, ahí no podemos hacer nada, eso es lo que hay. Y la exposición al viento. Pues bueno, la exposición al viento sí que podemos controlarla, como todos sabemos, con ventanas. Cuando yo hago un invernadero, pues tengo que hacer un análisis, entiendo que tenemos que hacer un análisis del entorno, saber dónde está, qué condiciones ambientales hay allí, y hacer un estudio un poco de la infraestructura de nuestro invernadero, el índice de ventanas que tiene, las renovaciones por unidad de tiempo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta antes de instalar sensores. Nuestro equipo, con respecto al clima, también tiene que saber controlar y poder controlar todos estos parámetros y hacer un registro también veraz y fiable de esos datos, y estar en continuo contacto con la nube. Nosotros pensamos que nuestros equipos de riego tienen que estar conectados a Internet. Es necesario que estén conectados a Internet. ¿Por qué? Porque en la finca no necesitamos instalar un superordenador que tenga una capacidad.
tremenda, no. Nos ayudaremos de la tecnología, usamos Internet y tendremos un registro de datos en la nube inmenso, teniendo un equipo de riego sin necesariamente una supercapacidad de memoria. Para nosotros aquí presentamos un pequeño GIF de cómo pensamos que debe de funcionar la tecnología hoy en día. Tiene que haber unos sensores conectados directamente a nuestro controlador de riego. Y digo directamente porque el controlador tiene que saber qué está pasando en el suelo. Pensamos que es la forma más segura o más fiable de cómo el controlador tiene que funcionar. Nosotros hemos visto que hay gente que utiliza data logger, que utiliza salidas de relé para iniciar los riegos, parar los riegos del equipo, pero de esa manera solamente podemos controlar la frecuencia y la duración del riego, pero no cómo se aplica ese riego. Si nuestro equipo está en contacto con esos datos, él sabe qué está pasando ahí, nosotros podríamos programar y podemos programar nuestros equipos con distintos condicionantes para iniciar el riego, distintos condicionantes de cómo parar el riego y distintos condicionantes de cómo fertirrigar en ese momento. Supongamos que se rompe la comunicación entre el controlador y el agricultor. Si el controlador tiene su propia autonomía para tomar sus propias decisiones, al agricultor le va a dar tiempo y no va a ocurrir nada, le va a dar tiempo a llegar a la instalación y no va a pasar nada. Otro sistema que sea un data logger que mande los datos hacia otro lugar, el agricultor se va a enterar más tarde de algo que pueda pasar. María Dolores dijo que los sensores fallaban. Si el agricultor está en contacto permanente con el equipo, se va a enterar en el instante de que algo falla allí. Nuestro equipo tomará los datos de clima, los tomará del suelo. En el suelo, no solo en un punto, tendremos que poner los sensores en puntos representativos de nuestra finca. La conexión no tiene que ser por cable, porque sabemos que a veces las distancias son largas y hoy en día la tecnología, que cada día, todos sabemos que cada día es más barata, puede ser inalámbrica. Los sensores se pueden conectar inalámbricamente a nuestro controlador. Si conseguimos, como hemos dicho, teniendo un suelo fértil, teniendo una planta controlado su clima, tenemos una planta más fuerte, reducimos agua, reducimos fitosanitarios y nos lleva a otro término que es el BPA, que todos conocemos, que son las buenas prácticas agrícolas, que básicamente, y resumiendo, nos pide residuo cero y nos pide no contaminar los acuíferos y reducir el consumo de fertilizantes químicos. Entonces, todos vamos a estar ante la atenta mirada del consumidor. El consumidor es el que nos va a marcar o nos va a pedir estas buenas prácticas agrícolas. Como nosotros, como decía nuestra compañera María Dolores Jiménez, tenemos que demostrar que estamos regando eficientemente. Tenemos que demostrar que estamos usando estas buenas prácticas agrícolas. ¿Cómo hacemos eso? Teniendo un registro de datos. Teniendo un registro de datos, además, nos va a permitir, teniendo ese registro de datos, ver qué ocurrió el año pasado, ver qué ocurrió en distintas condiciones, qué pasó con mi cultivo y anteponerme a eso, corrigiendo y obteniendo una mayor productividad. Y para finalizar, quisiera presentar aquí cuál podría ser el futuro, qué retos tenemos. Tenemos en la nube, el agricultor va a tener datos de la fertilización, de modelos de producción, de asesoría agronómica, datos climáticos, datos de riego, datos de sus consumos. El agricultor debería tener un cuaderno digital, llevarlo en su móvil para poder demostrar todo eso. Tenemos que tener herramientas para certificar el impacto de la actividad agronómica en nuestro ambiente. Y debemos diseñar y desarrollar sistemas inteligentes. Y una cosa muy importante que nos lleva a la palabra normalización. Yo pienso
que todos esos datos, todo ese registro de datos debería de normalizarse, por lo menos, la forma en la que esos datos se van a registrar. De esta manera, datos de data logger podrán pasar a equipos de riego, datos de data logger podrán pasar a la nube, esos datos de los data logger, esos datos que se van a registrar en mi equipo de riego, yo como agricultor podré pasarlo a la asesoría agronómica y la asesoría agronómica me dirá cómo tengo y cómo he de regar. Entonces los datos tienen que ser transferibles, pero además, como queremos una certificación y además queremos demostrar que lo estamos haciendo bien, esos datos tienen que ser que no se pueda manipular en todo ese camino, con lo cual pensamos que debería de haber una normalización sobre ese registro de datos. Y con esto pues hemos terminado. Muchas gracias por vuestra atención.